Buen día, Gunis. Bienvenido a otro vídeo sobre la aventura japonesa. Si no has visto los anteriores, ya estás tardando. Bueno, Gunis, hoy hemos venido a la sede de Bandai Namco en Tokio. Namco es una marca japonesa creada en 1955. Con la fusión de Namco y Bandai en el año 2006 se creó el gigante Bandai Namco. Y en 2018 hicieron este pedazo de edificio. Y en la acera de enfrente tienen este edificio negro, que también tiene una zona de exposición abajo, unas pantallas LED gigantes, y es la otra sede de Bandai. Tienen una enfrente de la otra. Vamos a la principal. Bandai Namco tiene una serie de personajes en su haber y de franquicias increíble. Algunas nos han llegado a España, otras son mucho menos conocidas, como Ant-Man o algunos que directamente la mayoría de la gente ni conocemos, pero luego tiene otros que son auténticos iconos. Aquí tenemos a Goku. Goku está muy solicitado porque es de tamaño real, le gusta pasearse por aquí por la sede y hay mucha gente que quiere hacerse fotos con él. Vamos a ver si nos deja acercarnos. ¿Qué tal, Goku? ¿Una foto? Gracias. Ahora está tranquilo, no está súper saiyano ni nada, así que hemos decidido acercarnos. Doraemon, el gato cósmico. ¡Uy! No le voy a tocar el bolsillito porque hoy no queremos nada. Hoy con ver la sede nos vale, no hace falta que saque nada, ni me he traído el gorrocóptero. Ultraman y Kamen Rider, o sea, iconos japoneses a más no poder. Generadores de kaijus, sofubi, sin parar. Ultraman es mi favorito, Kamen Rider a España no ha llegado, no conocemos prácticamente nada, así que me encanta el personaje. He visto algo, pero no soy gran conocedor de Kamen Rider, sí de Ultraman, que me encanta. Y luego otros personajes super kawaiis que forman parte de la cultura de la animación japonesa y que apenas nos han llegado. Dentro de este espacio tienen dos plantas de exposiciones. Vamos a entrar a verlas, las vamos a grabar y os lo contamos. El horario de apertura es de 11 a 5 y el último entrada a las 4:30. La historia de Kamen Rider. Wow. Un personaje que no es muy conocido en España, pero que es un auténtico icono de la cultura japonesa. Más no paran de sacar versiones. Es increíble. Aquí vemos la última de 2023. Este muñeco está hecho con las bolas que salen en las máquinas de gasapones. Vamos para arriba. Y llegamos al Museo de la Historia de Bandai. Pac-Man, increíble. Wow, está chulísimo. Una historia que empieza en los años 50. Los primeros juguetes infantiles. Está todo en japonés. La verdad que pocos extranjeros se ven por aquí, pero hombre, igual en inglés no estaría mal que lo pusieran también. Astro Boy, uno de mis personajes favoritos de la cultura popular japonesa. Y esta figura del 63 de metal, increíble. Entramos en los años 70. ¡74! ¡Oh, qué preciosidad! Estos Shogun Warriors. ¡Wow! Y el mítico GA05 de Poppy de 1970. ¡Wow!
Jueguito de aplastar al bichito. Kinnikuman. Gundam. Figuritas de goma que tienen un nivel de detalle espectacular para lo pequeñitas que son. Estamos ya en los años 80. Finales de los 80. Llega Saint Seiya, Caballeros del Zodiaco. ¡Wow! Increíble estas figuras. Del 87, de las primeritas. Máquinas de pegatinas que les encantan. Dragon Ball en el 91. Sailor Moon y todo ese tipo de series. Los primeros ordenadores de juguete. Power Rangers del 93. Ya estamos bien metidos en los años 90. Tamagotchi. ¿Alguno tuvisteis Tamagotchi? Dejármelo en los comentarios. Yo no tuve nunca un Tamagotchi. Y no lo tengo ahora mismo. La verdad que me gustaría tener alguno. Digital Monsters. La Pippin. Pippin es una consola que sacó Apple y que nada, se comió nada. Era muy buena máquina, pero tuvo muy pocos juegos, era muy cara. Y bueno, fue el intento de Apple de meterse en el mundo de las consolas. De la mano de Bandai Namco. La WonderSwan, otra consola de Bandai. En Europa nada, en España cero. Y en Japón, bueno, todavía se ve bastante material de WonderSwan. Era muy rara, se podía coger en horizontal y en vertical. Y bueno, tiene un montón de juegos, pero sobre todo muy de cultura japonesa. Había una versión en color y otra en blanco y negro. Yoyos. Estamos en los 2000, el gran furor de los juegos de cartas coleccionables, Dragon Ball, Naruto. Juguetes robóticos. 2010. Ya nos vamos a cosas más actuales. Cantidad de gominolas, galletas y comestibles que hay con todas sus franquicias. One Piece, todo un gigante para la familia Namco Bandai. Otro Astro Boy preciosísimo. Bandai Spirits. ¿Y esto qué es? Está todo en perfectísimo japonés y no lo he traducido, así que vamos a verlo. Wow. Estas figuras modernas están súper bien hechas, ¿eh? Es increíble. Esos Gundam. La mayoría de vosotros conoceréis estas series muchísimo más que yo, porque ya sabéis que yo soy más del vintage que de lo moderno. De Pokémon soy cero, así que yo os lo muestro y sacar vuestras propias conclusiones porque no puedo aportaros mucho.
Vemos aquí clásicos como Kamen Rider, Godzilla, Evangelion, versiones de Star Wars, Samurai, Mazinger. Impresionantes. Y por supuesto los videojuegos. Namco, un gigante de la industria. Y nos vamos aquí a cosas antiguas también. Fijaros ese Sofubi de Ultraman, qué maravilla. Las cajas originales de los 80 en cartón. A ver si cae alguna en nuestras manos. Como las vea de cabeza. Kaijus, que son los monstruos, los supervillanos que se enfrentaban a Ultraman, a Kamen Rider, hechos en vinilo suave, como parecido a cómo se hacen hoy los Funkos, que también son de vinilo suave. Pues aquí ya los teníamos. Perdonad el ruido, pero es que están de obras en la parte de abajo, remodelándolo todo. Ha estado toda la semana puesto y hoy que hemos venido a grabar empiezan las obras. Mira, maquinitas tipo Game & Watch de Bandai Electronics, preciosas. Y la historia de los Tamagotchi, wow. Desde el 96, 2004, 2005 con antenita, hasta el 2021 que siguen sacando. Qué pasada. Cinturones de Kamen Rider, Dragon Ball. Mola un montón el medidor de energía. Series de superheroínas, Sailor Moon y compañía. Aquí deben hablar un poco de la expansión internacional de sus marcas. Y Mazinger. Y el mundo de los Shogun Warriors. Precioso ese Mazinger, ¿eh? Le faltan todos los misiles. Podrían haber puesto uno completo, pero no está nada mal. Aún así, una muy buena selección de la marca Poppy, mítica marca japonesa perteneciente también al grupo Bandai. Y tienen aquí en esta vitrina elementos arqueológicos que encontraron cuando construyeron el edificio. Cosas de cerámica, muy chulo. Está en una zona de mucho valor histórico y al construir este edificio salió todo esto. Esto es el tipo de plástico con el que trabajan y cómo hacen los muñequitos y tal. Aquí podemos ver a Naoharu Yamashina, el fundador de Bandai. Y aquí los logos de Bandai desde el año 55 en adelante. Desde el 83, no ha cambiado. Tienen también un espacio dedicado a Thomas Edison como hombres importantes en el mundo de la creación, el diseño y los avances tecnológicos. Y bueno, pues aquí le han dedicado un espacio. Aquí vienen los trabajadores de Namco a diseñar grandes figuras, grandes videojuegos. Bueno, Goonies, este ha sido el recorrido por la sede de Bandai Namco en Asakusa, en el centro de Tokio. Espero que os haya gustado. Estoy intentando ir a sitios que no sea lo que habéis visto 20.000 veces en otros canales, sitios un poco nuevos, un poco más desconocidos, y Bandai me ha parecido una buena oportunidad. Hasta el próximo vídeo, Goonies.